comunicación es una característica, es una cualidad propia de los seres humanos, si cumple con unos rangos y con unas características específicas. También podemos calcular que los animales o algunos seres vivos desarrollan prácticas o ejercicios de comunicación, pero está un poco más limitada en cuanto a sus códigos y lenguaje. Pero desde el concepto de lo que es la definición de hombre, esta se entiende como una característica o parte de lo que es el ser humano. La comunicación entonces le permite al ser humano desarrollar y potencializar sus capacidades, sus habilidades, sus gustos, su cultura, su pensamiento, su religiosidad, su modo de vivir. La comunicación es el pretexto por excelencia para que el ser humano dé a entender todo aquello que piensa, aquello que siente, aquello que experimenta, aquello que contempla y aquello que ve a su alrededor. La comunicación es el pretexto perfecto para que el ser humano incluso pueda desarrollar su instinto de supervivencia, es decir, que ante una posibilidad o un escenario de peligro pueda alertar y comunicar a otros el riesgo que padece. La comunicación, en últimas, es parte de la existencia humana porque es lo que le da sentido. Nosotros como seres humanos no podemos vivir en un rotundo silencio. Necesitamos expresar, necesitamos dar a entender, sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, sacar de la profundidad de nuestro ser todo aquello que sentimos, todo aquello que pensemos, todo aquello que pasa quizá por nuestras emociones y sensaciones. De modo que la comunicación, en últimas, es parte de la totalidad de la definición del hombre. No se puede concebir la idea de hombre o de ser humano si no es comunicándose. Hay más elementos, claro, el hombre está dotado de razón, de alma, de espíritu, de lenguaje, de memoria, es un ser político, un ser artístico, es un ser que tiene moral, ética, valores, pero la comunicación hace parte también de ese arquetipo, de esa formación, de esa definición de lo que es la pregunta de qué es el hombre o qué es el ser humano. Bueno, con esa contextualización veamos los elementos que son fundamentales o claves dentro del paradigma de la comunicación, que es propia de los seres humanos. Creo que otro ser vivo no podría tener lo que estamos viendo en pantalla. Bueno, veamos entonces los elementos. Hay un emisor, es aquel quien emite la comunicación, quien emite el mensaje, como en este momento lo estoy haciendo yo. El receptor es quien recibe la comunicación, es quien la oye, que son ustedes mis estudiantes. El mensaje es todo aquello que les estoy explicando ahora en torno a la comunicación. Un código es un lenguaje, por decirlo así, en común o un idioma para que nos hagamos entender, tanto que usted está recibiendo las mismas ideas que yo le quiero dar a entender, pero teniendo en cuenta que nos estamos comunicando con un mismo idioma o un mismo lenguaje. De lo contrario sería difícil si en este momento yo les hablara en inglés, en francés o en portugués. Creo que la mayoría no me entendería. Por eso la comunicación, para que sea esta coherente, para que funcione, se debe hacer uso de ese mismo lenguaje. El canal, como es una comunicación mediante un recurso educativo digital, es decir, la computadora o es un teléfono o es un televisor, ya no es con el canal del aire, porque no es una comunicación interpersonal. Si estuviéramos acá en el aula todos sentados en clase, sí sería por aire, pero en este momento está siendo mediada mediante un recurso electrónico, que bien puede ser en su casa, en su computador, puede ser un televisor con conexión a internet, o puede ser su smartphone o su iPhone, una tablet. Esos elementos son los que rodean y los que configuran la comunicación, y son los que lo hacen exclusivamente humana. Ahora, para concluir, con las palabras podemos construir muchos puentes, es decir, la comunicación mediada por el lenguaje sirve para unir sociedades, sirve para unir los mundos que están distantes. Las comunicaciones se hicieron para cortar distancias, para poder llegar a aquella persona que está lejos, que quizás está en el exterior. Pero también la comunicación mal usada puede ser un muro
que divide a las personas mediante el rencor, el odio, el resentimiento, en fin. Una comunicación bien hecha, una comunicación bien establecida es garantía de construir una sociedad mucho más humana, mucho más pacífica y mucho más respetuosa. Revisemos ahora la actividad de profundización una vez que usted haya leído o retomado nuevamente el contenido teórico. Les van a poner unos enunciados y allí van a responder si es falso o si es verdadero, según cada presupuesto. Por ejemplo, el buen uso del lenguaje favorece la convivencia, falso o positivo. Las personas sordas y mudas pueden comunicarse, falso o verdadero. ¿Ustedes qué piensan? Ahora, en este esquema van a construir una breve historieta donde haga uso de los elementos de la comunicación expuestos. Observen estos individuos y trate de establecer entre ellos en estas viñetas un diálogo. Bien, podría ser: hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, aquí trabajando. ¿Qué vas a hacer a la tarde? Entrenar fútbol. Ahí, en esa conversación, usted me puede contextualizar los elementos de la comunicación. Ahora en las preguntas taller, me va a responder por acá qué es el lenguaje corporal. Si bien la comunicación no es exclusivamente de palabras, de idiomas, de códigos, la comunicación también es del cuerpo. Según los expertos, del 100% de la comunicación, un 70% lo hace el cuerpo y apenas un 30% lo hacen las palabras. Quiere decir que nuestro cuerpo habla más, comunica más que nuestras palabras. Describa un cuerpo que expresa cansancio, sueño, agotamiento, ojeras. Bueno, ya ustedes lo van a caracterizar. Creo que allí estamos dando a entender una idea, un mensaje. Estamos comunicando algo sin tener que acudir a las palabras. Luego, formule y responda una pregunta del tema que estamos reflexionando. Y por último, las inferencias. ¿Cuáles son las características de una buena comunicación? Y la segunda, ¿qué elementos permiten una buena comunicación? Cualquier inquietud, cualquier pregunta, quedo atento. Muchas gracias.